¿Sabías que 2 de cada 3 personas a las que les toca la lotería en 5 años o menos están igual o peor de que antes de que les tocase? Pues pasa que te cuento. Según el estudio de la Lotería de Florida que te muestro en pantalla y que voy a adjuntar en el cajetín de información, el 70% de las personas a las que les toca la lotería en 5 años o menos están en una situación económica igual o peor de que antes de que les tocase la lotería. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar otro estudio que te va a volar la cabeza. No solamente las personas a las que les toca la lotería, sino también sus vecinos. Correcto. Si a alguien le toca la lotería, es más posible que sus vecinos se arruinen. ¿Y por qué sucede esto? Porque a cualquiera a quien le preguntes y viva de un salario te va a decir: no, si a mí me tocase la lotería, a mí no se me va a acabar el dinero en la vida porque yo lo haría muy bien. Pues lo cierto es que 2 de cada 3 no lo hacen nada bien y te voy a explicar por qué. Resulta que no es lo mismo una economía basada en unos ingresos recurrentes que una economía basada en un capital. La mayoría de gente tiene una economía basada en unos ingresos recurrentes. Es decir, tienen un salario o unos ingresos que le vienen por otra parte y a partir de ahí se tienen que administrar. Normalmente este salario es mensual y la forma correcta de hacer eso es: calculas tus gastos fijos, lo descuentas de tus ingresos y de ahí tienes dos partes. Una que te reservas para gastos que son eludibles pero te gustan, por ejemplo, salir a tomar algo con los amigos, salir a cenar o cualquier cosa que a ti te guste hacer, y una parte se reserva como ahorro. Y ojo, porque esta última parte, el ahorro, es la que tiene la clave de por qué la mayoría de personas se arruinan. Y esto que te he dicho es la gente que hace las cosas de forma correcta para gestionar una economía basada en unos ingresos. Porque luego hay otros que lo que hacen es estar siempre endeudados, pagar intereses de tarjetas de crédito, Cofidis, no sé qué y no sé cuántos, y esta gente obviamente estaba claro que se iba a arruinar. Y no solamente porque ya fuesen unos manirrotos antes, sino porque muchas veces cuando les toca la lotería lo que tienen que hacer es pagar las deudas que ya habían contraído antes. Y después, una vez que han pagado esas deudas, dicen: ¡ay! Pero si ahora me vuelven a dar crédito, pues a volver a endeudarme. Y esos, obviamente, estaba claro que se iban a ir al garete. ¿Pero por qué se van al garete aquellos que estaban haciendo las cosas bien? Es decir, aquellos que gestionaban su economía basada en sus ingresos, calculaban sus gastos y guardaban una parte para ahorro. Pues la respuesta está en el ahorro. Verás, para una persona que tiene una economía basada en unos ingresos recurrentes, el ahorro principalmente cumple dos funciones. Uno es darse un capricho de vez en cuando, un capricho que normalmente no se puede permitir. Comprarse algo que le gusta y que vale una pasta, darse un viaje, en fin, ahorrar poquito a poquito para poder comprarte eso que te gusta. O dos, también lo guardan para imprevistos. Imprevistos que salen de vez en cuando y que si tienes un ahorro puedes pagarlo. ¿Qué sucede? Que a las personas a las que les toca la lotería, ese dinero que se acaba de meter en su cuenta lo cuentan como ahorro. Ahorro normal y corriente. Así que sigue cumpliendo esas dos funciones. Uno, darse caprichos que no se puede dar normalmente, y dos, imprevisto. Pero claro, ahora el ahorro es muy grande, así que se pueden dar esos caprichos que antes no se podían dar. Y siempre viene la frase que arruina más personas en el mundo: es que yo me lo merezco. Esa es la frase que más personas arruinan el mundo. No, es que yo me lo merezco, es que yo he trabajado mucho y yo me merezco esto, yo me merezco esto, yo me merezco lo otro. Acaban gastando dinero en cosas que normalmente no se lo hubiesen gastado y que además tiene unos gastos recurrentes, porque mucha gente cuando le toca la lotería lo primero que hace es se compra un coche nuevo, un cochazo de estos que no se podía permitir antes. ¿Qué pasa? Que ese cochazo no solamente tiene el gasto al comprártelo, no es lo mismo cambiarle el aceite a un Seat Panda que a un Lamborghini, no es lo mismo cuando se te rompe cualquier cosa de un coche normal y corriente que de un superdeportivo, así que no suelen contar los gastos recurrentes que tienen todas estas cosas que se han comprado nuevas.
Y además, antes tenían que estar planificando durante meses qué era eso que se querían comprar con el ahorro, mientras que ahora, como tienen el ahorro, terminan comprándose todo aquello que les apetece y enseguida, tururú, tururú, se quedan sin dinero. Luego está la segunda parte, que son los imprevistos. Claro, antes los imprevistos era algo totalmente ineludible y necesario que tenías que gastar en el momento, pero las prioridades son siempre muy relativas y ahora con tanto dinero esas personas cualquier imprevisto lo cubren con el dinero del ahorro de ese dinero que habían ganado en la lotería. Y luego viene la tercera causa, que es la solidaridad. Normalmente las personas que tienen una economía basada en unos ingresos han tenido en algún momento momentos difíciles en los cuales han recurrido a alguien, esa persona les ha ayudado. Es muy normal esta dinámica, es normal que entre personas que no van sobradas de dinero, cuando tengan un apuro muy grande, recurran a familiares, a amigos, a aquellos que les puedan ayudar. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que a alguien le toca la lotería, él es el receptor de todo eso. Cualquiera de su entorno que tenga un apuro va a ir a él y le va a pedir dinero. Déjame dinero porque es que se me ha roto la lavadora. Oye, tú que tienes mucho dinero, es que el coche se me acaba de estropear, a ver si me puedes echar una mano, no te preocupes, que yo te lo devuelvo. Oye, mira, que es que me ha salido una gotera en la casa, no tengo dinero, acuérdate que yo te ayudé. Y las personas que no saben decir que no, se arruinan no en 5 años, sino en 1, porque de repente todos son amigos y todos son personas que necesitan cosas de ti y claro, tú eres el rico. Así que el problema de fondo es que la gente no sabe transitar de una economía basada en unos ingresos a una economía basada en un capital. Porque cuando te toca una gran cantidad de dinero o te lo ganas de otra manera, no tienes que contarlo como ahorro del que has tenido toda la vida y que te servía para comprarte un capricho de vez en cuando o para emergencias. No, ese capital lo tienes que tener para producirte unos ingresos recurrentes y entonces poder vivir de tu capital. Y eso es lo que la gente no entiende y además ni siquiera se le ocurre hacerlo. Porque, por ejemplo, a alguien a quien le haya tocado 1.000.000 de euros es muy difícil explicarle que en lugar de tenerlo en el banco como ahorro, el ahorro que tienes de toda la vida, tendría que invertirlo de una forma que tenga unos ingresos recurrentes, porque esos ingresos recurrentes no son muy altos. Un ejemplo, 1.000.000 de euros, que no estamos hablando de cantidades pequeñas, 1.000.000 de euros, si lo inviertes y más o menos le sacas un 5 o un 6% de rentabilidad, descontada la inflación que tienes que incrementar en tu capital para no descapitalizarte por culpa de la inflación, te va a quedar un 3%, 3-4% con suerte anualmente. De ahí Hacienda te va a sangrar y te vas a quedar, pues eso, en un 3% pelado. Un 3% pelado de 1.000.000 de euros significa 30.000 euros anuales. 30.000 euros anuales son 2.500 euros mensuales. Y claro, a alguien que no ha tenido nada en su vida, que nunca se ha visto con esas cantidades de dinero, decirle, no, mira, no te gastes este dinero, no te compres tal, no te compres Pascual, conviértelo en una paga de 2.500 euros mensuales, te dice, no, yo es que quiero mi Mercedes, yo toda la vida he tenido la ilusión y yo me lo merezco. Esa es la frase de siempre, yo me lo merezco. Y luego está otro grupo que es el que yo llamo el de los listillos atontados, que es el grupo de las personas que dicen, yo voy a vivir de mi capital, pero no tienen ni puñetera idea de hacerlo. Así que se terminan metiendo en inversiones que prometen unas rentabilidades muy elevadas, pero que por lo general terminan en el hoyo. ¿Por qué? Pues porque nunca han gestionado un capital, no saben lo que es gestionar un riesgo, porque cualquier inversión tiene riesgos. Así que la forma correcta es una inversión diversificada en cosas que tengan muy poco riesgo, porque si no entiendes, no te metas en cosas arriesgadas. Por más que tu amigo te diga que es que esto da una rentabilidad del 40 o del 50% anual, o que tú hayas visto a alguien que se haya forrado, no, eso no es sostenible en el tiempo.
unas rentabilidades de más del 5 o el 6% sostenidas en el tiempo es muy difícil de conseguir y hace falta mucha experiencia y mucho conocimiento. Lo normal para una persona que no entienda de inversiones es conformarse con inversiones poco arriesgadas que después de descontar la inflación le quede un 2 o un 3%. Y ahora, tal y como te he prometido en el vídeo, te voy a mostrar este otro estudio del Consumer Finance Institute que dice que no solamente se arruinan las personas a las que les toca la lotería, sino también sus vecinos. ¿Y qué tiene que ver que le toque la lotería a alguien para que se arruinen sus vecinos? Pues simplemente la envidia cochina. A la gente a la que le toca la lotería normalmente se arreglan la casa, se compran un cochazo, se compran una moto nueva, llevan ropa de marca y eso los vecinos lo ven. Y eso da mucha envidia, así que los vecinos no quieren parecer que ellos son menos y se terminan también comprando ese tipo de cosas, pero a ellos no les ha tocado la lotería, así que tienen que recurrir a préstamos. Préstamos que después les terminan estrangulando. Y un consejo para finalizar: si alguna vez te toca la lotería o tienes unos ingresos muy grandes, al igual que no te pondrías a arreglar tu coche si no tienes ni puñetera idea, pon el dinero en manos de un asesor financiero y déjate de historias.